Gloria a Cristo. ¿Se gozaron mis hermanos? De verdad, es una alegría reunirnos como hermanos, como iglesia, alabar el nombre del Señor, a cantar. Decía nuestro hermano que todos los días el Señor hace cosas grandiosas en cada uno de nosotros. Y efectivamente el Señor todos los días, a veces las percibimos, a veces no, pero el Señor está ahí todos los días. Le doy muchas gracias al Señor porque de verdad un tiempo de alabanza tan hermoso, tan precioso, junto con ustedes, mis hermanos, junto con nuestros hermanos del grupo de alabanza, cantarle a nuestro Dios. Les pido si me acompañan un momentito a ponerse de pie, vamos a orar y poner este momento en las manos del Señor, que sea Él el que haga la obra en nosotros a través de su palabra. Bendito Dios y buen Padre, te doy gracias primeramente en esta hora por la vida de cada uno de mis hermanos, por la mía propia, Señor, por la de mi familia, rogándote, Señor, que tengas a bien perdonar todos nuestros pecados y las cosas, Señor, que no están bien en nuestra vida. Que perdones, Señor, cada pensamiento y cada sentimiento que no está conforme a tu palabra, conforme a tu amor, conforme a tu ley y tus ordenanzas, bendito Dios. Amado Padre, quiero pedirte, Señor, que seas con cada uno de nosotros, que en esta hora, en este día tengas misericordia, Señor, y nos hables a través de tu palabra. Que uses mi vida, mi corazón y mi mente únicamente para servirte y agradarte a ti, Señor. Que la palabra de hombre sea desechada, bendito Dios, y que tú seas glorificado y exaltado en lo que hacemos. Que sea bendición para cada uno de todos nosotros que somos los miembros de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo te lo pido. Si alguien en este momento de mis hermanos está en alguna necesidad, en alguna preocupación, te ruego, Señor, quites de su mente en este momento, que descanse en ti, Señor. Si es algún problema económico, algún problema de salud, que descansen en ti, Señor. Si es algún problema familiar o alguna situación, cualquiera que sea, que tú la conozcas, Señor, algún diagnóstico médico en esta semana, el día de mañana, que seas tú, Señor, tocando su vida y dándole paz. Porque este tiempo, Señor, queremos glorificarte, alabarte y bendecir tu nombre. En el santo nombre de Jesús, desde ahora te doy gracias, Señor. Amén y aleluya. Siéntense, mis hermanos. Es curioso, no sé si usted alguna vez ha pensado o se ha detenido a analizar las cosas, o más bien las formas en las que el Señor a veces nos hace entender su palabra, los ejemplos que utiliza, la forma en que se dirige a nosotros. No sé si alguna vez usted lo ha hecho, cómo el Señor usa cosas extrañas, yo digo, para hacernos entender conforme a cada uno en nuestro pensamiento y en nuestro entendimiento. Esta semana ha sonado muy fuerte por ahí en todos lados, en el radio, en las noticias, en las redes sociales, el problema que está pasando en Israel. Todo el mundo oye acerca de eso, oye acerca de esas situaciones. Y antes de eso yo seguía en su canal de YouTube a una persona que vive allá, y normalmente me gusta seguirlo porque toma su Biblia y se va caminando y narrando un pasaje bíblico, y se va al lugar donde ese día toca leer el pasaje bíblico. Y hablaba, me gusta seguirlo porque me ha hecho comprender muchas cosas. Gracias a eso, aunque no conozco físicamente el lugar, he visto esas cosas maravillosas que habla la palabra de Dios, esos paisajes en el desierto, esas fuentes en medio del desierto, esas fuentes de agua preciosas para toda la gente que vive allá. Y es tan hermoso ver cómo el Señor nos hace entender. Y a través de un video de él la semana pasada, yo pensaba cómo el Señor, ellos estaban en medio de una transmisión, de una reunión, y al sonar de la alarma corrían y se metían al refugio que tienen. Esa alarma indica que vienen bombas o cañones de quien los estaba atacando, y es correr en ese momento. Y el Señor me hacía pensar,
Esa alarma para nosotros es la palabra de Dios. Cuando viene el bombazo, cuando viene el misil del enemigo, la palabra de Dios es esa alarma que suena y a correr al refugio, a correr al Señor, a correr a refugiarnos en Cristo. Y ellos viven esa libertad en medio de esa problemática. Ellos viven en esa libertad que les da el tener eso que le llaman la cúpula de hierro, el tener esas alarmas que les permite escuchar cuando viene el ataque del enemigo. Pensaba, nosotros ante el ataque del enemigo, ante el ataque del pecado, la tentación, tenemos esa alarma en la palabra del Señor. Y nos da la libertad, como a ellos, de vivir una vida desenvolviéndonos en nuestro trabajo, en nuestro caminar cada día, pero conscientes de que hay un enemigo allá afuera, y cuando viene el ataque, poder estar listos para guardarnos en la presencia del Señor. Y es eso de lo que hoy les quiero compartir, mis hermanos, acerca de la libertad. Y quiero que me acompañen a la carta a los Gálatas, por favor, al capítulo 5, acerca de la libertad tan preciosa. Dice un diccionario que la libertad es la facultad y el derecho de las personas de elegir. Y otro apartado, otra interpretación posible sería no estar sometido a la voluntad de otro, tomar tus propias decisiones, ser consciente y por ti mismo tomar tus decisiones. Dice el 5.1, mis hermanos, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Es tan importante, mis hermanos, considerar cómo cuando no somos conscientes, cuando estamos dudando, cuando estamos titubeando acerca de la libertad que Cristo nos dio. Vamos a seguir leyendo, mis hermanos. He aquí yo, en el 2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Pablo, hablando a algunas personas que querían hacer dudar a los nuevos creyentes acerca de la obra de Cristo, está defendiendo aquí grandemente la libertad, grandemente la firmeza y lo que hizo Cristo por nosotros, la obra de salvación y de santificación. Pablo está hablando de la verdad que nos ha hecho libres y nos ha dado una firmeza en nuestro caminar. Cuando nosotros somos conscientes de dónde estamos parados, caminamos con firmeza. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos algún nombramiento en nuestro trabajo o en alguna cuestión, cuando nosotros somos las personas que tenemos la autoridad, nos movemos conforme a esa autoridad. Cuando hemos recibido ese nombramiento, cuando hemos recibido la certeza o la certificación de que sabemos o podemos hacer algo, refiriéndonos, por ejemplo, a quien recibe alguna certificación en alguna, en alguna ingeniería, en algún título de mecánica o en alguna cosa, se conduce con la certeza de que es una persona capaz, es una persona apta para hacer eso, para lo que fue certificado, para lo que fue calificado. Y la palabra de Dios está hablando aquí que fuimos hechos libres en Cristo. Fuimos hechos libres en la obra de Cristo Jesús para no volver a ser esclavos de cosas que nos hacen tropezar. Mis hermanos, dice San Juan 1, verso 12, si me acompañan de carrerita, no pierdan Gálatas, mis hermanos. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 12. Amén. Hablando el Señor en esta parte, en este capítulo, acerca de los que han recibido a Cristo, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fuimos engendrados por la voluntad de Dios, fuimos engendrados porque Cristo quiso así darnos ese regalo. Y si nos apropiamos esa certeza en nuestro corazón, vamos a caminar como aquel que camina. En mi trabajo, por ejemplo, hay una regla de que todo aquel que no tiene la certificación necesaria no puede agarrar un montacargas. Y para que todos estén conscientes y puedan decir, esa persona no es capaz, puede crear algún accidente, puede hacer algo, en la camisa, en el borde de la camisa, en una de las mangas, se pone un sello, se pone un bordado que indica que esa persona está autorizada para realizar eso. Además de eso, es la única persona que tiene la llave apropiada para hacerlo. Entonces, nosotros apropiándonos de esa libertad y de la fe de lo que Cristo hizo en nosotros, nos hizo hijos de Dios, nos hizo libres de andar haciendo cosas para alcanzar una salvación. Ya no hacemos como antes, que íbamos a mandas, que hacíamos rezos, que hacíamos una y mil cosas. Somos libres de caminar sabiendo que somos hijos de Dios y que no tenemos que hacer cosa alguna para obtener la salvación que Dios nos dio como un regalo. Aunque a Él le haya costado todo, a nosotros nos fue dada únicamente como un regalo gratuito. La salvación en Cristo está garantizada con su sangre, con su obra. Pero esa libertad, esa firmeza y esa certeza de hacer y participar de esa manera, tiene que ver con que antes nos sujetamos a alguna cosa, a alguna cuestión. Aquel que fue certificado para hacer algo se tuvo que sujetar, se tuvo que someter a una preparación, se tuvo que someter a un estudio. Nosotros, para caminar en esa libertad, nos sometemos a la fe, a la esperanza de que lo que hizo Dios fue cierto y verdadero. Allá afuera la gente duda mucho de la obra de Cristo. Donde quiera uno se encuentra gente que dice que estamos locos, que creemos en cosas que no son ciertas, que creemos en un libro viejo. Pero Dios es un Dios vivo que nos hace cada día ver que Él está ahí, que Él está con nosotros. Y eso, mis hermanos, es una fórmula tan preciosa. Cuando nos sujetamos a esas ordenanzas que el Señor da, a esas leyes que Él ha puesto para que nosotros caminemos en este camino de santificación que sí nos corresponde a nosotros. La salvación fue de Él, pero el camino de santificación nosotros lo tenemos que caminar de su mano, esforzándonos, obrando, sujetándonos a lo que dice el Señor. La fórmula es Cristo, mis hermanos. Es tan precioso como el Salmo 19:7 dice que me acompañan a leerlo, mis hermanos, no quiero cambiar lo que dice. Salmo 19. Verso 7, mis hermanos. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. De verdad, nosotros nos sometemos a la palabra del Señor y el Señor a través de su Espíritu Santo obra de tal manera en nosotros. A veces ni siquiera entendemos cómo se han dado las cosas en nuestra vida, pero si nosotros nos sujetamos a la palabra del Señor. Yo hace rato cuando hablaba de las cosas que había que agradecer al Señor, yo pensaba y tenía en mente algo que en esta semana pasó y veía cómo ciertamente uno se sujeta en obrar conforme al Señor pide, y el Señor obra en esas cosas que nos son imposibles a nosotros, en cambiar corazones, en transformar pensamientos y hacer a veces comprender algo que a nosotros nos es tan simple, a una persona
que tú ya le explicaste muchas veces, ya le hablaste, ya le dijiste, pero te sujetaste a las ordenanzas de Dios, a los mandatos de Dios. Y el Señor, solo Él sabe cómo hizo esas cosas. Y eso es tan simple, mis hermanos, como comprender. En días pasados pensaba yo en esas leyes de la genética, como no entendemos a veces, porque hoy conocemos esas cosas como las leyes de la genética, podemos entender cómo ustedes me ven a mí, una persona de pelo negro, ojos cafés, de tez morena, pueda descender de un papá que era de ojos color miel, tez blanca, y a su vez ese papá mío descendía de un hombre rubio y de ojos azules. El Señor hace cosas tan preciosas y tan maravillosas que ustedes me ven aquí y si en algún momento nunca supieran que esa persona, no creerían que es mi abuelo, por cómo me veo, por cómo soy, pero el Señor hace cosas de ese tipo tan preciosas para bendecir, para amar a su pueblo, para darnos nosotros cuenta de cómo el Señor dice también que sus pensamientos no son como los de nosotros. Sus pensamientos no tienen que ver con lo que nosotros a veces queremos que sea lo mejor. Tenemos que sujetarnos a esas leyes, y una vez que nos sujetamos a esas leyes, podríamos pensar en una persona que quiere sacar una licencia de conducir para los camioneros que andan en las carreteras. Se tienen que sujetar a varias cosas, a varios exámenes, pero a final de cuentas eso le da una libertad de transitar por toda la República, transitar por todos lados, y con su credencial él está autorizado para andar moviendo el camión que está moviendo. Esa credencial Dios nos la dio, la libertad de la salvación, de la justificación en la sangre de Cristo a través de ese perdón que Él nos dio. La fórmula es Cristo, mis hermanos, nada más. La fórmula es Cristo. No necesitamos otra cosa. Porque cuando hacemos la voluntad de otro, estamos siendo esclavos de esa otra persona. Si es un deseo, si es un anhelo, si es algo que perturbe nuestro corazón. Y a veces es tan sutil el diablo que nos mete cosas y pensamientos para trastornar esa libertad, trastornar eso que el Señor ganó para nosotros. A veces hacemos la voluntad de otro y ni siquiera somos conscientes de qué cosa está pasando en nuestras vidas. Yo pensaba en días pasados, y es algo que me hizo mucho reflexionar el Señor. Cuando hace 5 o 6 años más o menos me di cuenta que como iba pagando mi crédito de Infonavit no iba a lograr nada, al contrario iba subiendo y subiendo y subiendo. Empecé a clamar al Señor, empecé a decirle que me ayudara. Gracias a Dios fuimos avanzando y avanzando hasta que el Señor nos permitió pagar ese crédito en días pasados. Gracias a Dios por su misericordia. Pero vean, mis hermanos, cómo es el pensamiento que un mes antes, mes y medio, no sé, estaba yo sentado en la sala de mi casa y empecé a mirar alrededor y a sentir pues como un deseo de comer carne asada. Y volteé y vi a mi casa y no vi espacio y dije: Señor, nada más tengo este pedacito, no tengo dónde hacer una carne asada. Cuando mi petición y mi ruego había sido antes que me sacara de ese problema, cuando ya me veía cerca de pagar. Y hoy que veo esto, veo cómo nuestros pensamientos son seducidos a pensar y a ser desagradecidos en lo que el Señor hace por nosotros. De esas maneras tan sutiles el Señor utiliza para meter en nuestra mente cosas que nos hacen tropezar de esa libertad, de ahora querer hacer cosas como que, bueno, ya soy cristiano y entonces ahora tengo que hacer esto para verme bonito porque soy cristiano, y no por el amor que uno le tiene a Dios. Las cosas que hagamos, cuando no las hacemos por amor a quien la estamos haciendo o por amor a lo que hacemos, a final de cuentas terminan siendo una carga.
Cuando no hacemos esas cosas, llámese, por decir, una actividad aquí en la congregación, y yo no cuelgo el reloj por amor a Dios, agradecido porque Él me salvó y quiero estar en este grupo, en esta iglesia, porque los amo a ustedes como mis hermanos en Cristo, como mi familia en Dios. Así yo me subo allá a colgar ese reloj 10 veces y madruga y me levante a las 3 de la mañana para venir a colgar ese reloj. No va a hacer nada, mis hermanos. La libertad viene en hacerlo con amor. Eso nos va a dar fuerzas nuevas, nos va a dar un corazón limpio para entregar cualquier cosa que hagamos, sea eso o sea ir a hablar con alguien, ir a orar por alguien, porque lo hacemos por amor, andamos en esa libertad, porque somos libres de una esclavitud de pecado, sabemos que hoy tenemos ese perdón de Cristo y nos movemos de esa manera. La libertad de Dios nos permite caminar de muchas maneras, incluso la libertad de Dios nos ayuda a veces a no hacer cosas por amor a mi hermano que lo puedo hacer tropezar. En la ley de Dios, en las ordenanzas encontramos esa necesidad de Cristo. La ley nos hace ver, las ordenanzas nos hacen ver nuestra incapacidad para salvarnos y nos llevan a sujetarnos por amor, como dice la palabra de Dios, a Cristo, a ser sus esclavos. Dice, mis hermanos, más adelantito, el 5:4, mis hermanos, de la carta a los Gálatas, perdón. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Vuelvo a repetir, mis hermanos, es en Cristo solamente. Tal vez solo me pase a mí, tal vez en este momento estoy predicando solamente para mí, mis hermanos, pero es tan fácil desviarse de la confianza en Cristo. Es tan fácil que a veces queramos hacer nosotros algo para, a lo mejor el pensamiento es este: Dios me salvó, Dios hizo algo por mí, pues yo voy a hacer algo para seguir siendo merecedor de eso. Yo voy a hacer algo para seguir ganándome su favor. Pero eso el Señor ya lo dio. Las obras no tienen nada que ver con lo que Él hizo. Las hacemos, vuelvo a repetir, porque amamos al Señor. Cualquier cosa que hagamos que sea por amor, y eso nos hace fuertes para hacer aún esas cosas difíciles, sujetarnos a esas leyes que a veces no entendemos. A esas cosas que en palabras suenan tan sencillas, pero cuando las queremos poner en práctica, pareciera que estamos leyendo una fórmula física. Cuando nos dicen que seamos mansos, pareciera ser algo tan complicado. Cuando nos dicen que hay que perdonar, que es parte de nuestro caminar en Cristo. La fe en su obra nos da certeza cada día. Cuando alguien viene y nos quiere hacer dudar, estamos firmes en su obra y nos da esa libertad y esa certeza para seguir adelante, pase lo que pase, que vienen los problemas, tenemos certeza de que somos hijos de Dios, que Dios va con nosotros, y eso el Señor nos lo hace ver todos los días, mis hermanos. Basta que uno esté atento y que uno le pida y que uno escuche en su palabra lo que el Señor habla. El Señor está todos los días dándonos esa certeza, diciéndole a usted, mi hermano, y a cada uno de nosotros: tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Él nos compró con su sangre, derramó su sangre por nosotros. Y es algo con lo que peleamos muchos de nosotros: la certeza, la certificación. Es tan fácil que dudemos, es tan fácil que
que hagamos cosas que no convienen porque no nos sentimos en esa certeza. Peleamos, gritamos, mentimos porque no tenemos la certeza. Y todos buscamos esa certeza o esa certificación, mis hermanos. Yo he visto en mi vida y he visto en vidas alrededor de mí, como todos siempre estamos buscando hacer algo para ser certificados, para ser reconocidos. Pero la certeza viene de la obra de Cristo, no de algo que esté en nosotros, no de algo que hagamos. Y el Señor está ahí. Simplemente nos quedamos calladitos y escuchamos cómo el Señor habla a nuestras vidas. El Señor inmediatamente nos dice: tú eres mi hijo y yo voy contigo, pero deja que yo haga lo que me toca. Tú haz la parte que te corresponde, pero déjame a mí lo que me corresponde a mí. No cargues en tus hombros cosas que no tienes que cargar. No lleves en tu vida cosas que no tienes que llevar. No guardes en tu corazón cosas que no tienes que guardar. Las peleas no son palabras, no son cara a cara, no son mano a mano, puño a puño. Las peleas son de rodillas. El Espíritu Santo nos lleva a humillarnos, arrodillarnos delante de Dios para tener esa certeza. La fe en su gracia nos da ánimo, mis hermanos. La fe en que el Señor nos ha dado ese regalo nos anima a seguir caminando, nos anima a seguir compartiendo de la palabra, a seguir dando de lo que tenemos y gastando de nuestros dones que el Señor nos ha dado para que su obra siga avanzando, para bendecir a algún hermano, para ir y de un lado a otro de la ciudad, ir a visitar a un hermano, orar por él, quizás a llevarle una ofrenda o quizás hacer algo por el hermano. La fe en su perdón amplio también nos da mucha seguridad de que vamos caminando y si un día tropezamos, el perdón de Dios está ahí. En Cristo ya no practicamos el pecado, pero sí de vez en cuando nos gana, mis hermanos. Somos humanos, seguimos caminando en este cuerpo, seguimos, dice Pablo, seguimos estando en este cuerpo de muerte que desea hacer lo bueno, pero en la práctica la mayoría de las veces nos sale más fácil lo malo. Y el perdón de Cristo nos da la seguridad para seguir caminando. Cuando no somos libres, mis hermanos, peleamos en nuestras fuerzas. Yo voy a hablar con esta persona, yo le voy a explicar. Yo quiero resolver cosas, conflictos, y termino cargado. Quiero resolver un conflicto en mi trabajo con mis fuerzas, trabajando mucho tiempo extra, haciendo cosas humanamente. Y de verdad, mis hermanos, en estos días me he topado tanto con esa palabra del Señor de: yo estoy aquí, no es en tus fuerzas, soy yo. Cuando uno quiere resolver en sus propias fuerzas todo, terminamos cargados, terminamos heridos, porque quizás eso que quisimos ir a resolver explicándole a la otra persona lo que quise decir, pero en realidad no dije, terminamos en un pleito mayor. Peleamos por nuestros propios medios, gastamos dinero en cosas que no convienen, y es parte de lo que yo veía. En algún momento dado nosotros, para liquidar ese crédito, quisimos sacar otro crédito, ahora hipotecario, en un banco, con nuestras fuerzas, con nuestra lucha, con nuestras maneras. Y mis hermanos, el Señor usa formas tan naturales y Él hasta las cosas malas. Yo sé, a lo mejor suena algo orgulloso, suena algo mal, pero de verdad lo digo con humildad. El Señor utiliza hasta esta pandemia y estas cosas. De verdad se dieron muchos movimientos económicos que uno no entiende de qué forma. Algunas personas salieron beneficiadas, entre ellos yo.
Mi empresa vende en dólares y toda la primera parte de la pandemia el dólar estuvo alrededor de 25, 26 pesos. Y gracias a eso me llegó una utilidad mucho mayor de como me había llegado en años anteriores que nunca había visto. Aunado a eso, no sé si los movimientos, la situación económica decidieron, quien pudiera pagar y quien quisiera pagar, darle un descuento y todavía me descontaron la mitad de lo que debía. Qué poder tan grande de Dios. No necesité seguir peleando y buscando y pidiendo créditos y viendo quién me presta y dónde me dan menos, dónde me cobran menos interés y qué hago y si voy a tener que trabajar tiempo extra. Peleamos en nuestras fuerzas, mis hermanos, por todo, incluso por nuestra salvación cuando ya la tenemos segura en Cristo. Hacemos cosas para salvarnos, aunque somos salvos en Cristo. A veces queremos seguir haciendo cosas que nos hacen perder el enfoque. Perdemos nuestras energías y gastamos nuestra vida por querer ganar una salvación que fue ganada en Cristo, cuando Él nos ha llamado a hacer obras por amor a Él. No quiere decir que no las vamos a hacer, no quiere decir que no vamos a seguir peleando este camino de santificación, claro que sí. En este camino estamos y es una lucha que no va a parar hasta el día que muramos. Pero es en Cristo y es de su mano, mis hermanos. Esa certeza también nos va a hacer seguir buscando las cosas de arriba. Dice ahí el verso 5, mis hermanos. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En aquel tiempo eran judíos queriendo hacer volver a la gente a los ritos, a someterse a la ley, hacer las cosas que están escritas como obligación para los judíos. Hoy en día se está dando mucho eso otra vez, mis hermanos. Usted busca tantito que le pique ahí en internet y hay un montón de congregaciones donde ahora ven al hermano que está aquí como yo, con su gorrito como los judíos, con su talit puesto aquí en la cabeza y aquí cobijado aquí como sábana y predicando así, y queriendo hacer volver a la gente a las cosas, a los rudimentos que no tienen que ver con la salvación de Dios, que eran simplemente algo que nos iba a llevar a Cristo y nos iba a hacer reconocer quiénes somos nosotros. Somos pecadores, somos necesitados de Cristo, a veces somos ciegos porque ni siquiera vemos cómo Dios delante de nosotros está obrando y nosotros estamos por acá tirando trancazos al aire. Ay, mis hermanos, este servicio siempre me confundo con la hora. Vivir bajo las ordenanzas de Dios nos da la plena libertad y seguridad que en medio de cualquier situación de la vida estamos en el mejor lugar porque estamos obedeciendo a Dios. El resultado que sea, mis hermanos, lo que pase alrededor de nosotros, debemos tener la certeza de que si estamos obedeciendo a Dios, el resultado va a ser bueno. El resultado va a ser beneficioso. A veces no va a ser algo que nos agrade, a veces no va a ser algo que nos guste mucho en nuestra carne. Puede ser que en esa voluntad de Dios, puede ser que en esa de seguir a Cristo, esté que me quiten el trabajo, porque me estoy dedicando mucho, estoy perdiendo mi buscar de Dios. Puede ser, no sé, imagine usted la circunstancia complicada, una enfermedad, un dolor en el cuerpo. Nos ayuda a buscar a Dios, nos ayuda a seguirlo, pero si estamos en medio de la voluntad de Dios, seguramente cualquier situación en la que estemos, a final de cuentas, si nos mantenemos en la ordenanza, va a terminar en algo bueno para nosotros. Aunque momentáneamente no nos guste, pero cuando uno valora, pensemos tantito cómo nuestros padres nos corregían a los que somos generaciones 80 y para atrás, digamos. Antes
En ninguna parte se oía de que no le des con la vara a tu hijo. Ay, ¿cómo se te ocurre darle un cinturonazo? No, nos daban con el cinturón y nos arreglaban nuestro problema de berrinche en un momento. Y hizo eso de nosotros, personas que pudieran estar en medio de una sociedad, que pudieran convivir con otras personas. Al momento no nos gustó a nadie, estoy seguro, y muchos de nosotros hasta al momento que nos lo dieron nos quedamos callados quizás y nos fuimos pensando quién sabe cuánta barbaridad de nuestro papá o nuestra mamá. Pero fue algo bueno, mis hermanos. Quizás a nosotros para llegar aquí el Señor nos quitó algo, un trabajo, una relación, no sé, pero estamos aquí. Una de las estrategias del diablo es desvirtuar la obra de Cristo, desvirtuar la palabra, lo que ha pasado últimamente. Le ha intentado de muchas maneras y a lo que está ahorita haciendo es congregaciones que solo predican de la prosperidad, de pacta con Dios, de trae tu semilla al alfolí, de pactos extraños que tienen que ver con dinero. Y eso no tiene que ver con la palabra de Dios. Dios nos ha hecho justos, nos ha declarado justos por la obra de Cristo. Y eso es algo que nos quita un peso tan enorme. Cuando caminábamos sintiéndonos pecadores condenados a el infierno, hacíamos un montón de barbaridades, porque pensábamos que aquí se acaba todo, que cuando mi vida acabe a los 60, 70, 80 años, se acabó todo y lo vivido, ¿quién me lo quita? Lo bailado, ¿quién me lo quita? Pero ahora que conocemos estas verdades, que somos justos, que somos perdonados, que somos amados, caminamos de diferente manera. Eso ya no nos roba la paz, el pensar o en desear cosas que antes deseábamos. Ahora las vemos con naturalidad, como medios, los recursos económicos, como formas, como cosas para seguir en nuestra vida, pero no como un destino. Y eso nos da una nueva forma de andar en Cristo, caminar en esa libertad, no sujetarnos ni a ritos, ni a cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios hizo por nosotros. Esa libertad nos da la fortaleza, incluso para hacer cosas que podemos hacer, que no son pecaminosas, pero si puedo hacer en lugar de eso algo en beneficio de un hermano, o puedo dejar de hacer eso para que mi hermano no tropiece, también me siento bien y tengo esa libertad. Es mi decisión, lo que decíamos al principio. Yo estoy decidiendo dejar algo que puedo hacer en beneficio de alguien más. Caminar en la libertad de Cristo, porque soy libre, porque soy justo, porque soy perdonado. Ahora voy a caminar en esa santificación con Cristo, porque eso sí nos corresponde a nosotros. Vamos a caminar en esa santificación hasta el día que nos muéramos, y vamos a estar en esa lucha, desafortunadamente, como viven ese pueblo de Israel. Ha vivido toda la vida en esa lucha, simplemente que ahora tenemos más acceso a la información, pero esa lucha ha sido toda la vida. Esa lucha ha sido toda la vida con, ellos lo llaman los primos, en realidad son los primos, son los familiares del otro hijo de Abraham. Van a luchar con eso. Nosotros vamos a luchar con la tentación, con lo que nuestro cuerpo, con lo que nuestro pecado en algún momento hizo sendas. Vamos a luchar toda la vida, pero tenemos a Cristo. Tenemos su salvación y la libertad que Él trajo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que el Señor